Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre límites. En esta ocasión vamos a aprender cómo determinar un límite en una función racional. Recordemos que una función racional es aquella que tiene numerador y denominador, es decir, es una fracción pero con funciones. En términos generales sería de la siguiente forma: es una función p de x sobre una función q de x. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a un valor a de una función p de x sobre una función q de x va a ser igual a la función p de a sobre la función q de a. Es decir, vamos a usar el mismo método que hemos estado usando y vamos a sustituir x por a, es decir, el valor al que tiende x. Pero ojo, el denominador, es decir, q de a, tiene que ser diferente de 0, porque no existe la división entre 0, nos da una indeterminación. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a realizar este límite. El límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 10 sobre x menos 3 va a ser igual a 4 al cuadrado menos 10 sobre 4 menos 3. Esto nos queda igual. 4 por 4 es 16, menos 10. 4 menos 3 nos da 1. Esto es igual a 6 entre 1, que es igual a 6. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 10 sobre x menos 3 es igual a 6. Sin embargo, hay algunos casos en donde si determinamos el límite, el denominador nos da 0, como es el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 3x más 2. Vamos a realizarlo por el método que usamos anteriormente. Esto nos queda igual a 1 al cuadrado menos 1 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Esto es igual a 1 menos 1, 1 menos 3 más 2. Esto es igual 1 menos 1, 0. 1 menos 3 nos da menos 2. Y menos 2 más 2 nos da 0. Esto es una indeterminación, es una división entre 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso para que no nos salga esto? Tenemos que factorizar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordemos que factorizar es descomponer en factores. Es decir, si aquí tenemos x cuadrada, si la factorizamos nos daría igual a x por x, porque x por x es igual a x cuadrada. O por ejemplo, si tenemos 64 y queremos factorizarlo, sus factores serían 8 y 8, porque 8 por 8 es 64. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Bueno, como acá tenemos una x cuadrada, esto quiere decir que es igual a x por x. Entonces vamos a colocar dos paréntesis y vamos a poner x en cada uno. Ahora tenemos un signo menos. Entonces, como tenemos un signo menos, vamos a poner de un lado más y de un lado menos, porque más por menos es menos. Y acá únicamente ponemos 1, porque 1 por 1 es 1. Ahora vamos a factorizar el denominador. Para factorizar el denominador, otra vez vamos a poner dos paréntesis. Vamos a poner x y x. Como este es un trinomio, vamos a poner el signo que tenga el segundo término, que es menos. Menos y menos. Ahora, como son tres términos, vamos a hacer esto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den menos 3. ¿Cuáles serían estos números? Bueno, pues van a ser 1 y 2. Porque menos 1 por menos 2 nos da más 2. Y si los sumamos como son números negativos, se van a sumar y van a quedar con signo negativo. Menos 2 más menos 1 nos da menos 3. Entonces ya factorizamos el denominador. Ahora, si podemos observar, tenemos factores semejantes. Entonces se pueden eliminar x menos 1 y x menos 1. Y nos queda esto. Nos queda x más 1 sobre x menos 2. Ahora sí ya podemos evaluar el límite a ver qué es lo que sucede. Pero antes,
¿Cómo comprobamos que esto es cierto? Que la factorización de x cuadrada menos 3x más 2 es igual a x menos 1 por x menos 2. Bueno, vamos a comprobarlo rápidamente. Tenemos x menos 1 por x menos 2. Vamos a multiplicar x por cada uno de los dos términos del otro factor. Entonces, x por x es igual a x cuadrada y luego x por menos 2 es igual a menos 2x. Y hacemos lo mismo con el segundo término del primer factor. Multiplicamos menos 1 por x y menos 1 por menos 2. Y obtenemos menos 1 por x es menos x, menos por menos es más, 1 por 2 es 2. Ahora, vamos a reducir términos semejantes. Tenemos x cuadrada, acá tenemos menos 2x menos x, que es igual a menos 3x más 2. Entonces comprobamos que esto es la factorización de esto. Entonces, esta expresión se convierte en el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x menos 2. Y nos queda lo siguiente. 1 más 1 sobre 1 menos 2. Esto es igual a 2 sobre menos 1, porque 1 menos 2 es menos 1. Más entre menos es menos, entonces el límite sería igual a menos 2. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 3x más 2 es igual a menos 2. Pero tuvimos que factorizar esta expresión para obtener el resultado. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 8 sobre x cuadrada menos 7x más 12. Vamos a hacerlo de la manera tradicional, es decir, 2 por 4 menos 8 sobre 4 al cuadrado menos 7 por 4 más 12. Esto es igual, 2 por 4 es 8, menos 8, 4 al cuadrado es 16, 7 por 4 es 28, más 12. 8 menos 8 nos da 0. 16 menos 28 nos da menos 12. Y menos 12 más 12 nos da 0. Entonces, volvemos a encontrar otra indeterminación, lo que quiere decir que tenemos que factorizar una vez más esta expresión. Entonces, vamos a factorizar primero el denominador, porque es el que tiene mayor exponente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ponemos primero x y x. Ponemos el signo del segundo término, que es menos. Ahora, tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 12 y sumados nos den menos 7. En este caso, como son números negativos, si se suman nos va a dar un número negativo. Esos números serían 3 y 4. Porque 3 por 4 es 12. Y menos 3 más menos 4 nos da menos 7. Pero acá tenemos un problema. Tenemos 2x menos 8, entonces no se puede simplificar todavía porque no encontramos factores semejantes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el numerador vamos a hacer esto. Vamos a sacar factor común y vamos a hacer 2 por x menos 4. ¿Por qué? Porque 2 por x es 2x, más por menos es menos, y 2 por 4 es 8. Y pasamos lo que tenemos en el denominador. Si nos damos cuenta, aquí ya podemos simplificar la expresión. Tenemos x menos 4 y x menos 4. Estos se cancelan y nos queda lo siguiente. Nos queda 2 sobre x menos 3. Entonces, esta expresión se convierte en esto. Ahora sí, ya podemos calcular el límite. Tenemos 2 sobre 4 menos 3. Esto es igual a 2. 4 menos 3 es 1. Esto es igual a 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 8 sobre x cuadrada menos 7x más 12 es igual
a 2, pero tuvimos que factorizar la expresión para poder llegar a esto. Último ejemplo, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Si hacemos esto por la forma tradicional, nos da lo siguiente: 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1, que nos da 0 sobre 0. Volvemos a tener otra indeterminación, entonces tenemos que volver a factorizar. Ponemos x y x, signo menos y signo más, porque más por menos es menos. Ponemos 1 y 1, porque 1 por 1 es 1. Y pasamos el denominador, que es x menos 1. Tenemos x menos 1 y x menos 1. Estos dos se pueden eliminar. Y nos queda únicamente x más 1. Entonces, esto va a ser igual a x más 1. Ahora sí ya podemos calcular el límite. Esta expresión se convierte en el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, que es simplemente 1 más 1, que es igual a 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. Pero tuvimos que volver a factorizar la expresión, porque nos dio una indeterminación. Entonces podemos deducir lo siguiente. Si al calcular el límite en una función racional obtenemos una indeterminación, es decir, una división entre 0, tenemos que factorizar, simplificar y evaluar el límite. Y vamos a ver un último ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x cuadrada menos 25. A simple vista, si hacemos este límite de la forma tradicional, vamos a obtener una división entre 0, porque 5 por 5 es 25, y 25 menos 25 es 0. Entonces tenemos que factorizar, y esto nos queda x menos 5 sobre x menos 5 sobre x más 5, porque menos por más es menos, x por x es x cuadrada, y 5 por 5 es 25. Aquí podemos eliminar x menos 5 sobre x menos 5, pero mucho ojo con esto. Cuando eliminamos un numerador, tenemos que poner 1, porque esto en realidad no se elimina, sino que se divide. X menos 5 entre x menos 5 nos da 1. Y nos queda únicamente x más 5. Entonces, esto es igual a 1 sobre 5 más 5, que es igual a 1/10. Entonces, el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x cuadrada menos 25 es igual a 1/10, pero tuvimos que factorizar. Sin embargo, hay algunos casos en los que la función no se puede factorizar, o aún ya factorizándola nos vuelve a dar una indeterminación, como es el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre x menos 4. Como esto no se puede factorizar, tenemos que hacer 4 menos 4, que nos da 1 sobre 0. Esto nos da una indeterminación. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, para ver qué es lo que sucede en este caso, vamos a usar la noción intuitiva del límite. Es decir, vamos a colocar en esta tabla de valores, valores de x menores que 4 y valores de x mayores que 4, pero que no sean 4, sino que se acerquen lo más posible a 4. Representan los valores de x que se acercan por la izquierda, y los valores mayores que 4 representan los valores de x que se acercan por la derecha. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa. Si evaluamos 3.9 en la función, nos va a dar menos 10. Si evaluamos 3.99, nos da menos 100. 3.999 nos da menos 1000. 3.9999 nos da menos 10.000. Y si le ponemos otro 9 acá, aquí nos va a dar menos 100.000. Y así se va sucesivamente la gráfica. Y de la parte de la derecha, si ponemos f de 4.1, la función nos va a dar 10. F de 4.01 nos va a dar 100. F de 4.001 nos va a dar 1000. F de 4.0001 nos va a dar 10.000. Y si le ponemos otro 0 acá, acá nos va a dar 100.000. Y así se va sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x tiende a 4, la gráfica no tiende hacia ningún valor real, sino que va creciendo indefinidamente, en este caso de forma negativa y en este caso de forma positiva. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda nos va a dar igual
a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha nos va a dar igual a más infinito. Entonces, como vimos en videos anteriores, cuando el resultado de un límite nos da valores infinitos, quiere decir que el límite no existe. Entonces podemos decir que el límite no existe. Porque cuando x tiende a 4, sus valores de f de x no se acercan a ningún número real, sino que crecen y decrecen infinitamente. Acá podemos obtener una nueva definición. Vamos a definir lo que es un polo. En una función racional, un polo es el valor de x que al ser evaluado en la función genera una indeterminación, es decir, una división entre cero. Cabe recalcar que esto solo es aplicable si la función no se puede factorizar o si aún ya factorizada nos vuelve a dar una indeterminación, como es el caso de esta función. Entonces podemos decir que 4 es polo de 1 sobre x menos 4. Y que por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre x menos 4 no existe. Para entender mejor esto, vamos a hacer la gráfica de 1 sobre x menos 4 y obtenemos lo siguiente. Observamos que cuando los valores de x se van acercando a 4 por la derecha, la gráfica crece infinitamente, no se acerca hacia ningún número real. Podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a infinito. Y cuando los valores de x se acercan a 4 por la izquierda, la gráfica decrece, se va hacia abajo infinitamente sin llegar a ningún punto. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a menos infinito. Entonces cuando tenemos estos resultados, el límite no existe y 4 es polo de 1 sobre x menos 4. Asimismo también podemos trazar en este punto una recta imaginaria que recibe el nombre de asíntota. Y aquí tenemos una nueva definición. Asíntota significa recta a la cual se acerca la gráfica de una función pero nunca la toca. Si en el polo de esta función, que es 4, trazamos una recta imaginaria que es paralela al eje y, vamos a obtener una asíntota, porque la gráfica se va a acercar a ella pero no la va a tocar en ningún punto, ni por la derecha ni por la izquierda. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 9 sobre 2x menos 6. Esto es igual a 4 por 3 menos 9 sobre 2 por 3 menos 6. Esto es igual, 4 por 3 es 12, 2 por 3 es 6, 12 menos 9 es 3 y 6 menos 6 es 0. Aquí nos vuelve a dar una indeterminación, pero esta función no se puede factorizar, entonces podemos obtener lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 9 sobre 2x menos 6 no existe y 3 es polo de la función. Como ya vimos anteriormente, tenemos el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 4 sobre x cuadrada menos 9x más 20. Esto es igual a 5 menos 4. 5 al cuadrado es 25 menos 9 por 5 que es 45 y más 20. Esto es igual, 5 menos 4 es 1, 25 menos 45 nos da menos 20, y menos 20 más 20 nos da 0, y esto es una indeterminación, pero acá podemos observar algo. Tenemos un trinomio al cuadrado en el denominador, esto quiere decir que se puede factorizar. Vamos a ver qué es lo que pasa si la factorizamos. Si factorizamos esta expresión, nos queda de la siguiente manera, x menos 4 sobre x menos 5 por x menos 4. Y acá podemos eliminar x menos 4 y x menos 4. Pero como el numerador se elimina, vamos a poner un 1 y nos queda x menos 5. Entonces esto es igual a 1 sobre 5 menos 5, que es igual a 1 sobre 0. Nos vuelve a dar una indeterminación aún factorizando la expresión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el límite no existe. De acuerdo con lo anterior, tenemos lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 5 de x menos 4 sobre x cuadrada menos 9x más 20 no existe y 5 es polo de la función, porque al evaluarlo nos da una indeterminación. Entonces tenemos lo siguiente, si aún factorizando una función racional el límite en el denominador es 0, el límite no existe. Y aquí se representa de esta manera.
tenemos el límite cuando x tiende a un valor a de p de x sobre q de x, es decir, de dos funciones que actúan como numerador y denominador. Si q de a, es decir, el denominador, es igual a 0, el límite no existe y a, es decir, el valor al que tiende x, es polo de la función. Si el video te gustó, por favor suscríbete, dale like y nos veremos próximamente en un nuevo video. Saludos.